Bienvenidos, somos el equipo Amnesia. En este video les presentaremos un poco del Museo de la Memoria Indómita, que se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle Regina, cerca del metro Isabel la Católica o cerca de la Plaza Izazaga 89. Este museo es un espacio dedicado a preservar la historia y la memoria de los acontecimientos olvidados o pocos conocidos, a través de esta exposición permanente que contiene varios tipos de fuentes, como bien los documentos, fotografías, escritos y hasta testimonios de las víctimas o familiares de estas. Este museo busca rescatar y darle una mayor visibilidad a hechos que han marcado nuestra historia en sociedad, pero que han sido relegados al olvido. Su principal objetivo es crear conciencia sobre nosotros, los ciudadanos de un país, sobre la importancia de poder recordar y aprender de la historia, para poder construir un futuro más justo, equitativo y democrático. El Museo de la Memoria Indómita invita a todos sus visitantes a reflexionar, cuestionar y valorar la diversidad de experiencias narrativas que conforman nuestra entidad colectiva, para así poder crear un pensamiento propio acerca de los acontecimientos dados. Hoy nos adentraremos en un capítulo un tanto doloroso y oscuro de la historia de México, la Guerra Sucia. Abordaremos principalmente la perspectiva de las víctimas de este periodo, un poco de su diversidad, las formas de represión que sufrieron estas familias y su impacto en el pensamiento colectivo. Para dar un poco de contexto antes de entrar en tema, la Guerra Sucia se desarrolló entre 1960 y 1980. Esta se caracterizó primordialmente por la represión del Estado hacia ciertos movimientos sociales y políticos. Dentro de estos movimientos, tuvimos a valiosos estudiantes, ciudadanos y grupos oponentes que fueron principalmente el blanco de una brutal campaña de terror y violencia por parte del gobierno. Las víctimas de la Guerra Sucia no solo fueron un número, fueron personas con nombres, estudiantes con sueños y con familias orgullosos de ellos, todos aquellos que se atrevieron a desafiar al sistema. Entre estos números y daños colaterales, encontramos a estudiantes, jóvenes idealistas, con sueños que buscaban un cambio social, como los participantes en el movimiento del 68. Muchos fueron desaparecidos, torturados o asesinados en las calles, universidades y mitines. Tenemos a campesinos, obreros, líderes agrarios que luchaban por mejores condiciones de vida para poder consentir a sus propias familias, quienes buscaban el acceso a la tierra, como Lucio Cabañas en Guerrero. Ellos sufrieron represión, encarcelamiento y ejecuciones extrajudiciales. Tenemos a nuestros indígenas, comunidades enteras que fueron desplazadas y violentadas por su participación en estos movimientos sociales o por la tonta razón de defender sus tierras ancestrales. Líderes sociales. Tenemos activistas y defensores de los derechos humanos que lucharon por la justicia y la libertad. Pero no solo de ellos, sino para todos. Héroes sin capa, como Rosario Ibarra de Piedra, que enfrentaron detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. De igual manera tenemos a personas intelectuales, escritores, artistas y académicos que criticaban al gobierno o defendían ideas oponentes, como José Revueltas, que del mismo modo sufrieron exilio, censura y persecución. Como ya hemos mencionado una y otra vez anteriormente, las víctimas de la guerra sucia fueron sometidas a diversas formas de represión por parte del gobierno. Espera, estoy un poco perdido. ¿Cuáles eran las formas de represión? Uf, ¿por dónde empiezo? Dentro de este cruel capítulo de la historia vimos desde desapariciones forzadas, ahora sabemos que miles de personas fueron secuestradas por las fuerzas del Estado y nunca más volvimos a saber de ellas. Sus familias aún buscan respuestas y justicia para sus hijos perdidos. También vimos demasiada tortura. Se practicaron desde métodos de tortura física hasta psicológica. Todo esto para poder obtener información o intimidar a las personas que se encontraban en contra del Estado, a los rebeldes. Los sobrevivientes de estas torturas llevan consigo mismos las marcas físicas y emocionales de esta cruel experiencia. Vimos ejecuciones extrajudiciales, personas fueron asesinadas sin juicio previo o por las fuerzas del Estado. Exilios, muchos tuvieron que huir del país para salvar su vida o continuar con su activismo político. Acontecimientos como la masacre de Tlatelolco en 1968 o el Halconazo en 1971 marcaron en profundidad la memoria colectiva. La brutal represión de las fuerzas del Estado contra protestas pacíficas por movimientos estudiantiles dejaron un saldo de cientos de muertos y miles de heridos, sembrando muchísimo más miedo, angustia y desesperanza entre las familias de la sociedad mexicana.
Las víctimas de la guerra sucia no solo fueron aquellos que perdieron la vida o la libertad. Las familias, las comunidades y la sociedad en su conjunto cargaron con el trauma y las secuelas de este capítulo de violencia. El miedo, la desconfianza y la impunidad tejieron una profunda herida en la psique no solo familiar, sino nacional. Sin embargo, la lucha por la justicia y la memoria de las víctimas no se ha apagado. Movimientos sociales y familiares de las víctimas han exigido verdad, justicia y reparación de los daños. En este contexto de terror y violencia, las víctimas, silenciadas por la fuerza y el olvido, fueron el corazón de una tragedia nacional que vimos reflejada a través de cada sala de este museo. Las víctimas de la guerra sucia no solo son un recordatorio del terror del pasado, sino también un símbolo de la lucha por la justicia y la libertad. Héroes sin capa que eran conscientes que estaban en contra del Estado, un poder muchísimo más arriba de ellos. Por su legado que nos impulsa a construir un México más justo, democrático y respetuoso de los derechos humanos. Como ciudadanos, como estudiantes, necesitamos acceso a la verdad. Es fundamental conocer qué pasó, quiénes fueron los responsables y dónde están los desaparecidos. Necesitamos justicia. Los responsables de los crímenes deben ser juzgados y condenados. Necesitamos una reparación del daño. Se debería brindar apoyo a las víctimas y a sus familias para que puedan reconstruir sus vidas. Tomando en cuenta que cada vez están más próximas las elecciones, como equipo, nos gustaría que los jóvenes de México estuvieran aún más informados sobre los posibles candidatos y lo que estos mismos proponen, ya que nuestras generaciones pasadas lucharon por este derecho y lo mínimo que podemos hacer es informarnos y preocuparnos por el futuro del país. Algunas de las exigencias que nosotros encontramos de las más importantes son: transparencia y rendición de cuentas con la ciudadanía. Nos gustaría que el gobierno fuera transparente y nos mantenga informados sobre en qué se van los impuestos que pagamos. Mejorar el sistema de justicia. Consideramos que se debe fortalecer el sistema de justicia para que de verdad todos los ciudadanos podamos confiar en él. Nos gustaría también una mejora en el sistema educativo, para así salir mejor preparados de la escuela y poder tener mayores oportunidades. Una calificación no nos define como buenos o malos estudiantes. que no solo los alumnos de la UNAM tengamos seguro facultativo, sino que este sea parejo e igualitario para todos los estudiantes a nivel de bachillerato. Nos gustaría también que el gobierno implementara políticas que fomentaran la creación de empleo digno y sostenible, así como programas de capacitación y desarrollo de habilidades para mejorar la empleabilidad de la población, para así no ser despedido solo por recorte de personal o cosas así. A pesar del dolor y la tragedia, la esperanza sigue viva en lucha por la justicia y la memoria de las víctimas. Nuestras nuevas generaciones exigen un México sin violencia ni impunidad. El acceso a la verdad y a la justicia son fundamentales para construir un futuro mejor. Gracias por su atención. Espero que este video les haya ayudado a comprender mejor la tragedia de la guerra sucia y la importancia de luchar por un futuro mejor para México.